Bien, bueno chicos, esperando que estén muy bien. Vamos a comenzar nuestra cuarta clase de geometría. Vamos a continuar con los axiomas de orden y tal vez, si tenemos suerte, terminar con los axiomas de orden y presentar la guía número uno de ejercicios. Ejercicios que contemplan los axiomas de incidencia y de orden hasta donde vamos. Para eso primero vamos a resumir eh, algunas cosas de la última clase que serán de utilidad para las proposiciones de la actual. Vamos a comenzar recordando rápidamente que un ángulo se definía como un conjunto formado por dos semirrectas que tienen un mismo origen, incluyendo este punto. También decíamos que si las dos semirrectas coinciden, el ángulo se llama nulo, y que si las dos semirrectas son semirrectas opuestas, el ángulo se llama llano, lo que uno pensaría como eh, ángulo nulo que mide 0, ¿cierto? Y llano que mide 180, o 2pi, como si quieren pensar en grados sexagesimal o en radianes, ¿cierto? Bueno, ahí habíamos dejado un ejercicio que era la clave para probar lo siguiente, el corolario posterior. Como notación, habíamos considerado que si pensábamos como semirrectas OA y OB, las semirrectas que definen dicho ángulo, el ángulo AOB, por cierto, podemos denotar por el ángulo AOB cualquiera de estas formas. Generalmente estábamos utilizando la primera, o bien la segunda, ¿cierto? Que es más corto, simplemente. O más cómodo, estamos más familiarizados con ella, ¿cierto? Así decíamos que estas dos semirrectas se denominan los lados del ángulo y O se denomina el vértice del ángulo, ¿cierto? Donde O era el origen de las semirrectas. Así vimos el teorema número 6 que podíamos probar, ¿cierto? En base a lo mencionado anteriormente, el cual nos decía que si un ángulo no nulo y no llano divide el plano en dos regiones, una y solo una de esas regiones es convexa. Decíamos que la región que posee esta propiedad de ser convexa se llama región interior del ángulo, ¿cierto? El área achurada que podemos ver aquí y que claramente se puede continuar pintando, ¿cierto? Y la otra región, la región exterior del ángulo. Entonces este teorema nos decía que el interior del ángulo era convexo y bueno, el exterior no, ¿cierto? Dado que nos dice que es una y solo una, y habla de la región interior. Como observaciones, teníamos que el interior del ángulo lo íbamos a denotar por int del ángulo que corresponde, o del cual uno está hablando, en este caso del ángulo AOB, nos referiremos como int de AOB. Y además, debíamos considerar que el interior del ángulo AOB era equivalente a la intersección de los dos semiplanos de borde, cada una de las dos semirrectas respectivamente, que contienen al punto que define la otra semirrecta. Es decir, si queremos pensar en el dibujito de acá abajo, había que considerar que el interior del ángulo AOB estaba determinado por la intersección entre el semiplano de borde semirrecta OA, es decir, la de abajo, que contiene una B, por lo tanto quiere decir que todo el semiplano, ¿cierto?, que está arriba de la recta OA, intersección el semiplano de borde recta OB, tales que contienen A, es decir, todo lo que está bajito de la semirrecta OB. Si intersectamos, ¿cierto?, esas dos regiones, nos damos cuenta que solo queda el área hechurada, ¿cierto?, lo que está entre, o mejor dicho, al interior del ángulo AOB, ¿cierto? Por lo tanto, cada vez que en una demostración, Marcelo, sí, Benjamín, disculpe que lo interrumpa. Cuando usted se refiere a la parte de, por ejemplo, OB, que es toda la parte de abajo que contiene A, ujú, ¿cómo sabe que tiene que ir para abajo y no para arriba? porque A está abajo, Porque solamente A está abajo. claro. Mira, voy aquí,
Voy a compartir todo, abrir la pizarra, si podemos rayar sobre eso mejor. Acá. Entonces, eh, cuando hablamos del interior del ángulo, entonces vamos a pensar en la notación de acá que es más, más lógica, por así decirlo. ¿Ya? Ah, ya, ahí salen los puntos que contienen los Claro. planos. Entonces estamos diciendo que el interior, es decir, todo lo que está aquí adentrito, es la intersección entre la región del semiplano de borde OA, en este caso sería pensando solo en la recta de aquí abajito, que contiene AB. Claro, Entonces, como B está aquí arriba, por eso que me dice que es la región de arriba. Entonces, ya, vale. la clave, Sí, ¿cierto? Va a ser entiendo muy tanto bien. la recta que me dio el plano como el punto que está contenido en la región que estamos hablando. Entonces, para la otra, la intersección, ¿cierto? Me dice que el semiplano de borde OB, ahora entonces estoy pensando en esta recta, tales que contienen A. Entonces, como A está aquí abajito, entonces estamos refiriéndonos a esta región. Vale, Entonces, en el caso de esta observación, la intersección, ¿cierto? Sería las regiones que quedan pintadas por ambos, que sería solo lo que está, todo lo que está aquí adentro, ¿cierto? Bueno, queda bastante feo el dibujo, pero si borramos todo, ¿cierto? Ahí queda claro que es el interior del ángulo. Entonces, cuando hablemos de los semiplanos, o la notación de estos de semiplanos de borde, una cierta recta, tales que contienen un punto, el punto es la clave para ver cuál de las dos regiones es. Bien, esto nos permite enunciar un corolario que probamos, que se utilizamos el teorema 5, si me equivoco aquí. El corolario nos dice que la semirrecta que tiene origen en el vértice del ángulo, nuevamente pensando en un ángulo que no es nulo ni llano, y considerando un punto interior de dicho ángulo, esa semirrecta está contenida en el interior del ángulo. Entonces vemos que la semirrecta, para este caso, ¿cierto? Si pensamos en el ángulo A o B, consideramos D un punto en el interior del ángulo, o el origen de esta misma, entonces la semirrecta OD estaba contenida en el interior del ángulo. También probamos el teorema 7, que este fue el último que alcanzamos a ver en la última clase, el cual nos decía que dado un ángulo BAC, nuevamente no nulo, no llano, los puntos interiores del segmento BC, es decir, el segmento que me une dos puntos de las semirrectas que definen el ángulo, todos los puntos interiores de ese segmento están o pertenecen al interior del ángulo, BAC. Eso nosotros lo que probamos es que si considerábamos D un punto entre B y C, es decir, sobre la misma recta, dicho punto, ay, perdón, dicho punto D estaba en el interior del ángulo. Y probamos que para cualquier punto D que cumpliese con estar entre C y B, verificaba cierto dicho enunciado. O de otra forma, tomamos un D arbitrario, ¿cierto? Es decir, el dibujo nos muestra que está justo al medio de los dos, pero nosotros solo consideramos un D que está entre B y C, es decir, ese D puede estar aquí, ¿cierto? Muy cerquita de C, o puede estar muy cerquita de B, o puede estar por aquí en medio, ¿cierto? Puede estar en cualquiera de estos lugares, y para todos ellos verifica exactamente el mismo enunciado. Y entonces nosotros probamos solo para un punto muy arbitrario que cumple con solo estar entre B y C, por lo tanto cumple para todos los puntos que están entre B y C, es decir, para el interior del ángulo. Perdón, para el interior del segmento BC. Bueno, en eso fue lo que quedamos. Solo leímos el enunciado del teorema 8, y esto era importante, ¿cierto? Para entender, dado que más que el enunciado sea difícil, el dibujo, ¿cierto? Nos deja más o menos claro que hay que hacer una construcción en este caso. Entonces, este teorema se debe probar por más partes, que dividirlo por un poquito de partes. De todas maneras, vamos a volver a leer el enunciado. Primero vamos a hacer una introducción de cómo organizar la demostración antes de empezar a construirla.
Es el teorema, nos dice, sea el ángulo BAC, nuevamente un ángulo que no es nulo ni llano, D se considera un punto interior de dicho ángulo. Vamos a marcar, ¿cierto? Tenemos solo hasta ahora el ángulo BAC. Pensamos en D un punto interior del ángulo. Vamos a decir que F es un punto tal que A está entre F y C. Entonces, AC era una semirecta, ¿cierto? Que me definía el ángulo. Entonces, si dice que F es un punto tal que A está entre F y C, en otras palabras significa que A y C están de un mismo lado respecto de F, ¿cierto? Por los primeros axiomas de orden, nos señalaba que eso nos decía que entonces F, A y C están en una misma recta, ¿cierto? O bien son colineales. Entonces F, ¿cierto? Está sobre esta misma recta. AC, aquí queda planteado, ¿cierto? Vamos a resaltarlo igual. Y lo que nos dice, o lo que hay que probar entonces, es que entonces los puntos F o B y F están en el mismo semiplano determinado por la recta AD. Entonces en este caso, toda es la recta AD, ¿cierto? Porque aquí la tenemos como semirecta, ¿no? Hemos visto ya como semirecta, pero en este caso como recta. Entonces lo que queremos probar es que F y B, o B y F, son puntos que pertenecen a un mismo lado del semiplano de borde recta AD. Bueno, en el dibujo parece bastante claro, ¿no? Sin embargo, también podemos notar que acá hay un punto, el punto G, ¿cierto? No está considerado dentro del enunciado, sin embargo, lo que podemos notar es que está sobre la recta AD, ¿cierto? Entonces, ahí va a ser una parte de la construcción de la misma. Entonces vamos a pasar a probar este teorema. Vamos a agrupar si todo lo de geometría para luego pasar el archivo completo al final de la clase. Y entonces vamos a comenzar con una observación que nos permitirá construir la demostración. Entonces lo que queremos ver es que B y F, ¿cierto?, están de un mismo semiplano. Entonces lo primero que debemos probar es que el segmento que une B y F no tiene ningún punto sobre la recta que divide el plano. Entonces, si recordamos anteriormente, en el axioma de separación del plano, ¿cierto?, que es la clave, este axioma, tenemos que pensar que AD es nuestra recta L en nuestro caso. Si queremos probar que los puntos B y F están de un mismo lado del semiplano, significa que si unimos un segmento por un segmento B y F, dicho segmento no puede intersectar a la recta, en este caso la recta AD, ¿cierto? Porque si la intersecta significa que están en lados distintos del semiplano. Eso era lo que nos decía el axioma de separación del plano. Por lo tanto, primero, para probar que están de un mismo lado, tenemos que probar que el segmento que lo une no intersecta a la recta AD. Uy, me fui por el otro lado. Ya, ahora sí. Entonces, primero vamos a escribir una nota. Entonces, esta demostración la haremos probando que el segmento BF no tiene puntos
sobre la recta AD, ¿cierto? Que es la que me divide el plano. Entonces vamos a dividir esto en tres partes. Dividiremos la prueba en 3 puntos. Primero, veremos que... Primero vamos a ver que el punto A no puede estar sobre la recta. O perdón, sobre el segmento. Entonces primero veremos que A no pertenece al segmento B. Segundo, veremos que ningún punto del segmento ¿cierto? El segmento BF pertenece o están en AD como semirrecta. Y tercero, ¿qué es lo que nos estamos diciendo en el fondo? Estamos dividiendo la recta AD. Si lo pensamos aquí en dibujito, solo me voy a quedar con AD. Entonces tenemos el punto A, que está por ahí. Esta es una semirrecta, ¿cierto? Porque ya hemos probado cosas para la semirrecta. Entonces, si queremos ver que BF no intersecta a AD como recta, vamos a ver primero que A no pertenece al segmento. O en otras palabras, que BF no intersecta esta recta en A, ¿cierto? Que es lo mismo que pensar que A no pertenece a este segmento. Luego, ¿qué sucede con toda la semirrecta? Que la semirrecta, ¿cierto?, no intersecta BF. Pensando en que la semirrecta se definía como todos los puntos X, ¿cierto? Como todos los puntos que están entre A y D, y además como todos los puntos X, tales que D está entre A y X, ¿cierto? En otras palabras, la semirrecta contiene todos los puntos que van hacia allá, ¿cierto? Exceptuando el origen, que era A. Por eso es que primero hay que pensar solo en A, luego en toda la semirrecta. Entonces el tercer caso será lo que nos queda para el otro lado de la recta, ¿cierto? Nos falta pensar para allá. Entonces vamos a decir que existe un punto G acá en esta recta AD, tal que A está entre G y D. Entonces esa semirrecta nueva me va a incluir los puntos de acá. O dicho de otra forma, la semirrecta AG va a ser la semirrecta opuesta a la semirrecta AD, ¿cierto? Y así, entre la unión de la semirrecta AD y la semirrecta AG, vamos a considerar toda la recta que queremos analizar. Ahí me equivoqué ahí. Ahí sí. Ya, entonces, ahora borramos este dibujo de acá y escribimos eso. Que sería el tercer punto de la demostración, entonces, ¿cierto? Primero vemos que A no está en el segmento, luego vemos que ningún punto del segmento está sobre la semirrecta AD, y ahora consideramos la semirrecta opuesta. Entonces el siguiente paso será ver que ningún punto de BF está en la semirrecta AG. Con G, vamos a decir un punto de la semirrecta opuesta a la semirrecta AD, ¿cierto? Lo que se puede entender aquí también como que G está sobre la recta AD, ¿cierto? Tal que A está entre G y D, eso, ¿cierto? Tal que A está entre G y D, que es una forma equivalente de decir eso. Y entonces con estos tres puntos
nos permitirán afirmar que dicho segmento BF, no intersecta o corta a la recta AD. Y por lo tanto, F y B como puntos están en un mismo lado. En el mismo lado, vamos a decir al tiro, en un mismo semiplano, ¿cierto? Están en un mismo semiplano respecto de la recta que dividió el semiplano. Entonces, respecto de la recta AD. Entonces, aquí todo basándose en el axioma de separación de la recta, ¿no? No, del plano. Una recta me divide el plano en dos semiplanos. Y entonces, esas son la demostración, básicamente. Tenemos que probar tres cosas por separado. Y cuando hemos concluido la demostración de esos tres puntos, ¿cierto? Tenemos la demostración del teorema. Bien. Entonces, lo primero que queremos ver es que A no pertenece al segmento BF. Entonces, leyendo bien la hipótesis, podemos ver que nos dicen ya que F es un punto tal que A está entre F y C, ¿cierto? F es un punto sobre la recta AC. Y ahí podemos considerar ya que A y F deben ser distintos, ¿cierto? Recordemos que los primeros axiomas nos decía que si un punto está entre otros, no pueden inmediatamente los puntos son distintos y son colineales, ¿cierto? Es decir, que están todos en una misma recta. Bueno, entonces eso nos puede ayudar bastante. Y necesitaremos ver que ahora F, ¿cierto? Ocurre con B, perdón, que ocurre lo mismo. Entonces, vamos a poner aquí I, ¿cierto? Que es lo primero que vamos a probar. Entonces, por hipótesis, como bien dijimos, A es un punto distinto de F y B, ¿cierto? Vamos a probar por reducción al absurdo. Es decir, lo que vamos a suponer esta vez es que A está en el interior, entonces. Si sabemos, ay, perdón. Sabemos que A no puede ser F y B, pero vamos a suponer que A que pertenece al interior de este segmento. Eso es lo que queremos ver. Que no pertenece al segmento. Recordemos que el segmento está definido como los puntos extremos, unión, todos los puntos que están entre los puntos extremos. Sí. Entonces, por reducción al absurdo, supongamos que A pertenece al interior. Al interior, entonces, del segmento BF. Bueno, como F pertenece a la recta AC, por hipótesis, ¿cierto? Recordemos que F pertenece a la recta AC tal que A está entre F y C, ¿cierto? Eso es lo que nos dice. Tenemos que las rectas AC
Y BF o FB tienen en común los puntos A y F, ¿cierto? Si F está en AC, si F está en esta recta, ¿cierto? Y esta recta FB claramente contiene F y A es el origen, ¿no? Tenemos dos puntos en común entonces. ¿Y qué sucede si una recta tiene dos puntos en común? Ahí hay que ir al primer axioma del primer grupo, primer axioma de incidencia. Son las mismas, ¿o no? Muy bien, Boris. Exactamente, ¿cierto? Si dos rectas tienen dos puntos coincidentes, las rectas son coincidentes, ¿cierto? ¿Qué quiere decir en otras palabras que son la misma recta? Son la misma. Profe, Bien. ¿Josefa? ahí se puede también usar los axiomas de incidencia, ¿cierto? Sí, sí, claro. De hecho, justamente el axioma que me asegura de que si dos puntos o si dos rectas distintas tienen dos puntos en común, las rectas son la misma, es el axioma, el primer axioma de incidencia. Tienen en común puntos A, y por lo tanto las rectas coinciden. Y aquí vamos a decir axioma 1.1. Entonces, fallamos, ¿cierto? En eso. No podemos suponerlo. Luego, eh, bueno, no podemos suponer, ¿cierto? Que entonces que A está en el interior de FB. Entonces B está en AC, tampoco puede ocurrir. Vamos a poner aquí. A volver aquí arribita, ¿cierto? Dibujo acá. Entonces, ahora pensando en que si perdón, B está en AC, eso tampoco puede ocurrir, ¿cierto? Dado de que si B está en la recta AC, vamos a poner B, puede estar en cualquier punto, si puede estar acá o puede estar acá. Entonces, si está acá, tenemos problema con la definición del ángulo, ¿cierto? Porque estamos pensando en que el ángulo BAC es no nulo y no llano. Si B está acá, el ángulo sería BAC, sería un ángulo nulo, ¿cierto? Si B está al otro lado de la recta C, tenemos BAC sería un ángulo llano. Entonces B tampoco puede estar en la recta AC. Entonces, BAC, ahí. B no puede estar en la recta AC, ¿cierto? Y ahí ponemos el símbolo de contracción, dado que el ángulo BAC es no nulo y no llano. Y ahí nuevamente mencionamos el dibujito anterior. Ya, entonces, no puede coincidir, ¿cierto? A no puede estar en BF, o bien, como vimos en el último punto, que B tampoco está en la otra recta para que B y A no coinciden, como en el segmento. Bien. Entonces ahora tenemos que probar el segundo punto. Bueno, el tercero también, ¿cierto? El segundo punto tenemos que ver que ningún punto del segmento BF pertenece a la semirrecta AB. Recordando que A no pertenece a AD, ¿cierto?
Entonces aquí vamos a poner otra nota antes. De hecho, vamos a ponerlo en la siguiente página porque si no vamos a quedar sin espacio. Ahí sí. Bueno, me disculpan por estar interrumpiendo de repente para sonarme. Si corto el micrófono es solo para no grabar eso. Entonces vamos a colocar una segunda nota. Entonces vamos a decir que para probar 2 y 3 vamos a utilizar el corolario 1. Entonces se debe de tener en cuenta que la semirrecta AD está contenida en el interior del ángulo, ¿cierto? Voy a cortar toda esta cosa mejor. Que la semirrecta AD está contenida en el interior del ángulo BAC. Y esto, vamos a poner entre paréntesis, corolario 1, ¿cierto? Y por lo tanto, está contenida en el semiplano de borde recta AC, no, perdón, AB, tales que contienen AC. Aquí voy a traerme el dibujo, que siempre sirve demasiado. Ya, entonces el corolario 1 lo que nos permitía asegurar era que la semirrecta AD estaba en el interior del ángulo BAC. Entonces, si eso ocurre, recordemos que el interior del ángulo lo podíamos ver como la intersección, ¿cierto?, de los dos semiplanos de borde, la recta de arriba, que contiene el punto abajo, ¿cierto? Que eso es lo que quiere decir. Entonces, D está en el semiplano de borde recta AD, tales que contienen AC, y de la misma forma, en el semiplano de borde recta AC, tales que contienen AB, ¿cierto? Entonces, en el semiplano, intersección, ahora, semirecta AC, tales que contienen AB. Entonces, dicha intersección, ¿cierto? Sería la región que queda justo ahí, ¿no? Que conocemos como el interior del ángulo. Bien. Entonces, nuevamente empezamos diciendo que, dado que A está entre F y C, donde F y C no están en la recta AB, entonces si tenemos puntos que no están sobre una recta AB, F y C están en semiplanos opuestos. O bien, ¿cierto? Que no. Así, F y C están en semiplanos opuestos respecto de la recta, ¿no? Esto es que F está en el semiplano de borde recta AB
tales que no contienen AC. Entonces miramos el dibujito. Entonces tenemos que F, tenemos el semiplano de borde recta AB, tales que no contienen AC. Entonces ahora estamos hablando del semiplano de acá arriba, ¿cierto? Ahí está F. Por teorema 5, se tiene que la recta, perdón, que la semirecta BF está contenida en dicho semiplano. Entonces, planos de borde recta B, tales que no contienen AC. Esa es semirecta, ¿cierto? Pensando nuevamente que el origen de la semirecta no pertenece a la semirecta, ¿cierto? Por eso que el punto B sí pertenece a la recta que me divide el semiplano, pero como no pertenece a la semirecta, sabemos que por esa razón la semirecta está contenida en esa región. Teorema 5. Por otro lado, la semirecta AD está contenida en el semiplano de borde recta AB, tales que contienen AC. Entonces tenemos la recta AD, que está contenida en el interior del ángulo, ¿cierto? Si AD está en el interior del ángulo, sabemos que está en la intersección de ahí arribita, ¿no? Como ya hemos mencionado en la nota, ¿cierto? Entonces, si está en la intersección es porque está en ambos. Vamos a utilizar nosotros la primera, que está en el semiplano de borde recta AB, tales que contienen AC. Entonces, como A y B son puntos distintos, y la intersección, ¿cierto?, de estos dos semiplanos, tales que contienen AC, semiplano de borde recta AB, que no contienen AC, es vacío. Recordemos que esto se dice que es disjunto, ¿cierto? Cuando la intersección entre dos conjuntos es vacío, se dice de disjunto. Entonces recordemos que un plano lo podemos pensar en la unión disjunta de tres conjuntos, ¿cierto? Que era la recta que me divide el plano, el semiplano de borde de la recta, en este caso AB, tales que contienen un punto, y el semiplano opuesto, ¿cierto? Que sería el semiplano de borde de la misma recta, pero tales que no contienen al punto que habíamos dicho anteriormente. Entonces, aquí tenemos eso, exceptuando la recta, ¿cierto? Entonces, como A y B son puntos distintos que están sobre la recta, ahí se sigue que ningún punto del que habían sido considerados originalmente, ¿cierto? Es decir, entre F y B, sí, ningún punto de BF están no se pegó. Allá, no fue mucho lo que perdí. Eh, ¿En qué habíamos quedado aquí? Ah, ya, solo la conclusión, ¿cierto? Entonces, tenemos que A y B son distintos, que la intersección de esta cosa es disjunta. Entonces tenemos que BF pertenece a este semiplano, AD pertenece a este semiplano. Entonces lo que uno concluye es que ningún punto de este segmento se intersecta con esta semirrecta, ¿cierto?
lo que uno puede pensar que en fondo ningún punto de este segmento pertenece a la semirecta. Bueno, lo mismo que acabo de decir. Entonces se sigue que ningún punto de BF está en AD como semirecta. Entonces nuevamente aquí vamos a marcar con amarillito la clave, ¿cierto? La clave entonces era que eso y eso, ¿cierto? Entonces esta semirecta está en este semiplano, la de acá está en este otro semiplano. Sabemos que estos dos semiplanos son disjuntos, ¿cierto? La intersección es vacía. Por lo tanto, significa que la intersección entre las rectas o semirectas que pertenecen a uno de los semiplanos también es vacía. Y eso significa que no tiene ningún punto en común, básicamente, ¿no? Bien. Ya entonces hemos probado 1 y 2. Nos queda probar el tercer punto de la demostración. Y dijimos que el tercer punto corresponde a ver que ningún punto del segmento está en AG, y donde AG es la semirecta opuesta de AD, que es lo que acabamos de ver recién, ¿no? Entonces ahora tenemos que pensar en un punto de la semirecta opuesta a AD y ver que ocurre lo mismo. ¿Me dan un segundo? Ahora sí. Y entonces para el tercer punto, ¿cierto? Queremos ver que ningún punto del segmento BF está en la semirecta opuesta a la semirecta AD, la cual nosotros definimos como AG, considerando G un punto en la recta A. Bueno, vamos a pensar en el dibujito nuevamente para aclarar eso, donde habíamos dicho que G era un punto sobre la recta AD, tal que A está entre G y D. Y entonces definimos a G como la semirecta opuesta a la semirecta AD. Y queremos probar lo mismo que el 2, ¿cierto? Pero ahora para la semirecta opuesta y no la original. Y entonces para esto consideremos estas dos semirectas. Entonces consideremos que las semirectas opuestas a D y a G, con origen común en A, ¿cierto? Están en semiplanos opuestos respecto a una recta que pase por A, ¿cierto? Entonces miramos el dibujo nuevamente que nos va a ayudar siempre. Entonces ahora estamos pensando en AD y en AG. Por ejemplo, la recta AC, ¿cierto? Como pasa por A, es la que me va a dividir a esta cosa. Entonces, AC. Ya, entonces si pensamos que la recta AC me divide el plano, nuevamente pensando en el dibujo, si la recta AC me divide el plano, entonces el teorema 5 nos decía que si cojo un punto acá arriba, la semirecta que con origen en un punto sobre la recta y que va hacia arriba, pertenece a este semiplano. Lo mismo abajo. Si considero un punto que está aquí abajito, por ejemplo el punto G, como A está sobre la recta, entonces la semirecta con origen en a G, pertenece a este semiplano también. Ya, entonces tenemos, eso quiere decir en el fondo que las semirectas opuestas, ¿cierto? Están en semiplanos distintos respecto de AC. Como la semirecta AD está contenida en el semiplano de borde recta AC, tales que contienen a un punto que está arriba, vamos a usar B, tales que contienen a B, entonces, como dijimos, la semirecta opuesta está contenida en el semiplano opuesto, ¿cierto? Es decir, en el semiplano de borde recta AC, tales que esta vez no contienen a B.
Por otro lado, como F sí pertenece a la recta AC, y tenemos que B no pertenece a la recta AC, por teorema 5, se tiene que BF, vamos a poner FB, ¿cierto? Porque este sí está y este no. Entonces, FB está contenida en ¿cuál semiplano? Entonces miramos el dibujo nuevamente, ¿cierto? Entonces dijimos, F está contenida en AC, B no está en AC, por lo tanto la semirrecta con origen en un punto sobre la recta que va hacia arriba está ¿en cuál semiplano? El semiplano de borde recta AC, ¿cierto? Tales que contienen, en este caso, a B. Pensar en el semiplano de arriba respecto a la recta C. Entonces, semiplano de borde recta AC, tales que sí contienen a B. Al igual que la conclusión anterior, como sabemos que A y B son puntos distintos, y los semiplanos de borde recta AC, tales que contienen a B, y el mismo que no contiene a B, ¿cierto? Yo voy a copiar aquí, que son disjuntos, es decir, su intersección es vacía. Se concluye que el segmento FB, que sabemos que es equivalente al segmento BF, no tiene puntos sobre la semirrecta aquí. Entonces aquí nuevamente el axioma de separación del plano, ¿cierto? El secreto, digamos, que nos permite concluir ese enunciado. Bien, entonces tenemos ahora un teorema un poco más construido, ¿cierto? Eh, digamos que no se sigue tan directamente dentro lo que sería seguir solo los axiomas. Muy bien. Entonces, el teorema 8, para que nos recuerde algo, ¿cierto? Y no pase desapercibido, el teorema 8 lo que nos está relacionando es respecto a los semiplanos, ¿cierto? En comparación a los anteriores, que nos aseguraba que los puntos de interior de un segmento estaban en el ángulo. Anteriormente el 5, que es uno que hemos utilizado bastante, era que la semirrecta, ¿cierto?, estaba contenida en el interior del ángulo. Entonces ahora estamos hablando con respecto de los puntos que están en un semiplano, ¿ya? Respecto de una recta. Entonces, más o menos para tener claro para qué sirve utilizar cierto teorema, ¿cierto? ¿O cuándo voy a tener que acudir al teorema 8? Bueno, cuando tenga que relacionar puntos sobre una semirrecta respecto de un semiplano. Esto nos permite enunciar un segundo corolario. Vamos a ver el enunciado y este corolario también vamos a dejar de ejercicio. Van a ver posteriormente que está en la guía, si es que alguno ya pudo mirarla un poquito antes de comenzar la clase. Este nos dice, sea el ángulo PAC un ángulo que no nulo, no llano, de un punto en el interior de dicho ángulo, si F
es un punto tal que A está entre F y C, entonces lo que debemos probar es que la semirrecta AB está contenida en el interior de FAD. ¿Sí, Boris? Ah, profe, yo le quería preguntar, era sobre el teorema anterior, Ujú. pero estoy tratando de hacerlo de otra forma, pero tengo una duda. Sí, ¿Uno puede hablar de exterior de un ángulo sí, y el exterior sería como el ángulo y, y la unión de los complementos de los semiplanos de esos que se forman? Es que, ¿se acuerda que el interior de un ángulo ujú, lo podíamos ver como la intersección de dos semiplanos? sí. Ento- Entonces, ujú. si yo niego eso, sería como la unión de los complementos, una cosa así. Claro, claro, en el Ah, fondo, si lo vemos como acá, ¿cierto? Sería la unión entre los que no contienen a B y los que no contienen A, ¿cierto? Y eso sería todo lo que está acá afuera de B, por ejemplo, y todo lo que está afuera respecto de A. entonces, es que estoy tratando todavía, pero no, ¿Sí? tengo, tengo un problemita. Entonces yo podría decir que el plano lo puedo dividir entre el interior del ángulo, el exterior, unión, el ángulo, las líneas. ¿Correcto? ¿Sí? Ah, ya, ya, ya. Ya, ya, profesora, mis dudas. Si me resulta algo, lo voy a preguntar. Vale, perfecto. Bastante bueno que trate con otro método. Ahí, bueno, para el interior del ángulo sí hay cosas. Entre comillas tenemos algunas propiedades. Pero cuando quieras trabajar el exterior del ángulo, vas a tener que trabajar solo como que están en el espacio finalmente. Porque no tenemos, no tenemos mayores propiedades acerca de algo cuando está en el exterior del ángulo. Excepto que lo realicen Ah, nuevamente por absurdo. es que mi idea, ¿saber cuál era? Era Ajá. partir demostrando que B y F están en el exterior del ángulo. O sea, no están en el interior. ¿Ya? Entonces, desde ahí llegar a algo para poder demostrar que B y F, como no están en el interior, el problema es que pueden estar en el semiplano que está para arriba que pasa por AD, Ujú. o bien puede estar para abajo. Claro. Bueno, el que está arriba es lo que uno... Porque primeramente se me ocurrió, pero me di cuenta que no, que igual tenía problema con los extremos, que si uno se imagina el ángulo BAF, ya probamos que el trazo F, todos los puntos que están entre F y B Está en pertenecen el al interior. interior. Claro. Entonces, como están en el interior de este ángulo, ahí me empecé como a manejar un poco con los complementos. Si están en el interior de BAF, tendría que demostrar que no están en el interior, no puede estar en el interior de BAC. Ya entiendo. Sí, Entonces, claro. por ahí me fui por los complementos, pero me falta escribir. Igual se lo voy a mandar porque Vale. Pero entiendo lo que quiere decir. Claro, si uno no se concentra en el ángulo BAC y mira lo de acá como un ángulo BAF, por ejemplo, como bien dice Boris, nosotros ya vimos que todos estos puntos pertenecen al interior del ángulo BAF. Y bueno, pensando nuevamente en lo que me decías tú de que un plano lo podemos pensar como el ángulo, unión el interior del ángulo, unión la región exterior del ángulo. Si tenemos que los puntos están en el interior del ángulo, no pueden estar en el exterior del ángulo, porque esas regiones nos decía que eran convexas y disjuntas. Entonces, cuando estamos hablando de disjunto, quiere decir que es intersecto. La región interior del ángulo con la región exterior del ángulo es vacía. Eso en un dibujo es obvio, ¿cierto? Pero por definición nos da claramente ya esa noción. Por lo tanto, si los puntos están en el interior del ángulo, no pueden estar en el exterior del ángulo, ¿cierto? Y eso te permite, ahí con eso puedes afirmar lo que me señala. ya, Ahora, profe. para hablar de ángulo BAF y BAC, tienes que asegurarte que son distintos. Bueno, que son distintos es más sencillo pensarlo,
pero que no tienen alguna región en común, ¿cierto? En el fondo que la intersección entre el interior de esos dos ángulos es vacía también. Ya, ya vale. Gracias, profe. Ya nada. Bien, entonces el corolario de 2, vamos a tratar de hacer el dibujito, ¿cierto? Para no cargar tanto el ejercicio. Entonces nos dice que el ángulo BAC no llano de un punto al interior de dicho ángulo. Si F es un punto tal que A está entre F y C, entonces la semirrecta AB está en el interior del ángulo FAB. A ver, ¿cómo podríamos dibujar esta cosa? Vamos a pensar en el BAC anterior. Ya tenemos el ángulo. De un punto interior, vamos a ir ahí. F es un punto tal que A está entre F y C. Entonces F tiene que estar en la semirrecta opuesta, ¿cierto? Hay que extender hacia acá y F debe estar por ahí, en cualquier parte de allá. Entonces, F está en la misma recta de AC, tal que A está entre F y C. Entonces lo que nos dicen es que la semirrecta AB está en el interior del ángulo FAD. Vamos a dibujar este con otro color. Entonces, lo que queremos probar ahora es que esta semirrecta está en el interior del ángulo FA. Este, la idea ahora, chicos, es que bueno, el dibujo ya está más o menos claro, ¿cierto? Espero que estén de acuerdo. Si no, el momento de hacer la observación. Entonces, si es que hay alguna forma que les suene o prefieren dejarlo como ejercicio de la guía, ¿no? Porque este, si no me equivoco, es el penúltimo ejercicio de la primera guía, que les subí hoy en la mañana. Está el teorema 6, que también ya lo habíamos conversado, y queda el corolario de 2. Entonces, si ahora se le ocurre algo que puede iluminar, ¿cierto?, la mente de sus compañeros también, maravilloso. Si no, lo discutimos en un día que dediquemos a solo discutir los ejercicios de la guía, ya porque también va a venir eso, un día en el que nos vamos a juntar a solo discutir los ejercicios de la guía, y que claramente se espera que ya hayan hecho ejercicio de la guía, ¿cierto? Porque si llegamos y nadie tiene ninguna pregunta, nadie ha hecho ningún ejercicio, eh, nos saludamos, ¿cierto? Y terminó la clase. Lo cual esperemos que no ocurra, claramente. Entonces tenemos el ángulo BAC, tenemos D, un punto al interior de dicho ángulo. Si F, ¿cierto?, está en la recta AC, tal que A está entre F y C, tenemos que probar entonces que la semirrecta AB está en el interior de AFD. Bueno, el teorema 5 siempre nos ayuda a decir que hasta la primera parte del enunciado podemos ya asegurar que la semirrecta AD está en el interior de BAC, ¿cierto?, del ángulo. Se parece bastante al corolario. Exactamente. La diferencia es que aquí construimos un ángulo distinto, ¿cierto? Utilizando esta semirrecta. Semirrecta que sabemos que está en el interior de dicho ángulo. ¿Mm? Entonces, nuevamente aquí hay que pensar que cuando hablemos de interior, a veces, tal como en cálculo, ¿cierto? Partimos al revés del ejercicio. Sabemos lo que tenemos que concluir y empezamos a desarrollar álgebra. Bueno, aquí no vamos a desarrollar álgebra, pero sí conjunto. Con el interior, ¿cierto? Si queremos probar que AB está en el interior del ángulo FAD, sabemos que eso significa que podemos desarmar el interior del ángulo acá, ¿cierto? Para probar que la semirrecta esté contenida en la intersección de los semiplanos, ¿cierto? Entonces, FAD va a ser la intersección entre el semiplano de acá arriba, vamos a pensar el semiplano de aquí arriba como de borde AF, o AB, o AC, como quieran llamarle, recordemos que es una recta,
Vamos a decir AC, ¿ya? ¿Por qué AC? Porque es la recta más grande, ¿cierto? Que es la de aquí abajito. AF y AC es la misma recta. Si pensamos como recta son las mismas. Si pensamos como segmento semirrecta, ahí no es lo mismo. Entonces, el semiplano de aquí todo arribita sería de borde AF, o de borde AC, perdón, tales que contienen algún punto de acá arriba. Puede ser tanto B como D. Los semiplanos son el mismo en realidad, ¿cierto? Coinciden. Pero dependiendo de cuál queremos utilizar acá. Me parece que nos conviene pensar en D. Me parece. Y entonces también tenemos que el ángulo FAD sería el semiplano de esta recta, AD, ¿cierto? Que va hacia arriba. Y si es que va hacia arriba, nos conviene pensar en F, que contienen F, me parece. Entonces, aquí vamos a tener de semirrecta, que contienen AD, intersección de borde AD, tales que contienen AF, ¿cierto? O si no, tales que contienen AB, también puede pasar. Porque si se dan cuenta, B está acá arriba, B está en el interior de los dos puntos, ¿cierto? Entonces, si uno piensa acá en B y acá en B, tiene más sentido. Entonces, si uno quiere ver, eso es lo que queremos probar. Ahí el teorema 5 es cierto, el que está pidiendo, está diciendo yo. ¿Sí, Boris? Que se me ocurrió algo, pero no sé si voy por Bueno, bien camino. Eh, por el teorema anterior, el 8, sabemos que, parece que me estoy basando en el puro mono. Sabemos que F y B están en el semiplano que divide el semiplano de arriba de la semirrecta AD, ¿no? ya, sí, justamente, sí, pensamos en el mismo dibujo del teorema anterior, ¿cierto? Ya, entonces por el teorema anterior tengo B y F en el semiplano de arriba, si se podría decir, o de la izquierda. Claro, Ya, entonces la semirrecta AF también está en ese semiplano. ¿Tengo que demostrar eso? ¿O puedo decirlo AF, así? AF, Es que AF tengo que como... B Ujú, y F están en el semiplano el de arriba, por el teorema anterior. sí, Entonces puedo decir que la semirrecta AF está en el semiplano ese. ¿Tengo que demostrarlo? espera, es que hay algo que me hace ruido igual. Ya, según el anterior nosotros podemos ver que BF, ¿cierto? Está en el semiplano. O sea, la idea mía es que quiero construirme el ángulo FAD. Ya. Entonces, como tengo el punto B que está en el semiplano de arriba, por el teorema no me acuerdo cuánto, tengo que la semirrecta esa está toda contenida en el interior del ángulo FAD. Ujú. Esa era mi idea. Pero no he escrito nada, no son puro. D y AF. Ah, ya, entiendo. Pero es que ahí había la información que me faltaba era... Claro, el teorema anterior nos dice que si pensamos la semirecta o la recta AD, ¿cierto? B y F están en el mismo semiplano respecto de la recta AD. Y claro, según lo que tú me señalas, o si pensamos en el teorema, si no me equivoco, siempre yo lo anuncio el 5 que era el que me decía esa, que la semirecta pertenece al interior del ángulo también, ¿cierto? Eh, también cumpliría para AF. Pensando nuevamente en que este sería el semiplano, aquí sí tendríamos que cambiar esto, ¿cierto? Sería semirrecta de borde AD, que está arriba, ¿cierto?
Entonces, como está arriba, podemos pensar aquí que tales que contienen a B, y que sería el mismo semiplano que contiene a F también, ¿cierto? Claro. ¿Qué es lo que tenemos aquí arriba? Tenemos B, tenemos F como puntos, y además tenemos la semirecta D. Entonces, sí, uno puede decir que AF como semirecta está contenida en este semiplano de arriba, y también podemos decir que B y que F como puntos también pertenecen a este mismo semiplano, ¿cierto? Sí, Entonces de ello me puedo formar el ángulo, el que ando buscando con las dos semirectas, con la FA, con la AF y con la AD. ujú. Y ahí tendría que demostrar que B es interior, porque si logro hacer eso, por el teorema 5 parece, me asegura que AB está metido dentro del interior de FAD, Claro, o quizás le falta algo. claro, porque si el punto está en la región, o si el punto está en el interior del ángulo, porque hay que pensar eso. Ahora sabemos que significa que está en el interior del ángulo, hay que pensar que está en esta intersección, ¿cierto? Si el punto ya está en esa región, entonces la semirecta con origen en A también va a estar claro. Y si ya tienes que las dos semirectas están en la misma región, entonces el interior del ángulo también. Y para basar eso, puedes utilizar lo mismo que dijimos, o bien decir simplemente que, claro, si las dos semirectas están en la misma región, o en el mismo semiplano, sabemos que el interior del ángulo o esas regiones que lo dividen son convexas, ¿cierto? Entonces cualquier segmento que tú unas también va a estar Ah, contenido. claro, claro, sí. Ah, ya, ya, ya. Ya le voy a meter lápiz entonces para ver si sale algo. Bueno, Cristian quería opinarnos. Sí, estaba viendo cómo hacerlo y no se puede basar uno en el corolario uno para determinar si una semirrecta está en el interior de un ángulo. Oye, vamos acordando del corolario 1. Ay, me fui demasiado. Y 1. Está después del teorema 6. Vale, ahí está. Voy a borrar todo. Ahí. Bien, entonces la semirrecta que tiene su origen en el vértice de un ángulo y un punto interior está contenida la semirrecta. Ah, ya, entonces yo estoy ocupando como teorema 5. Hay algo aquí que, que está mal entonces. Las últimas veces que dije teorema 5 era corolario 1. Bien, Cristian, ahí nos iluminó con el buen teorema. Y este que nos decía, entonces, si P está sobre la recta, Q, la semirrecta está contenida en el semiplano. Ah, no, pero nos dice lo mismo. El teorema 5 nos dice solo sobre el semiplano y el corolario nos dice que está en el interior del ángulo. Entonces el corolario es más potente, finalmente, ¿cierto? Porque nos dice que está ya en la intersección de las dos regiones. Y entonces no está mal lo que habíamos dicho antes, solo que nos había faltado el otro pedazo, ¿no? Ya, bien, Cristian. Entonces, claro, el corolario 1 es el que nos asegura que está inmediatamente en el interior. Sí, Entonces pues estaba habría pensando como en ese todo el que. rato. Claro, Gracias, igual, Cristian. No me sé, no. Sí, pues es que habría que como confirmar que los lados de. A ver cuál era. De que, por ejemplo, F y A están separados, pero ahí ya lo dice porque dice que A está entre F y C ujú, y también que A está separado de B, digo de C y de B para formar el. el ángulo, Sí, pues. En este claro. caso, el punto que estaría al medio sería B y las dos semirrectas serían AD y AF, ¿no? A ver, Sería como algo así, tomándolo como en ese enfoque, pensaba yo. Que así se claro, podría comprobar. sí, considerándolo con ese enfoque, a mí me parece que lo que queda es la escritura nomás. Me parece que el razonamiento se asemeja bastante y lo que diferenciaría sería
en cuál propiedad anterior nos basamos para solo que sea más corto o un poquito más largo, me parece que esa es la diferencia. Si damos el camino por las regiones o damos el camino por los interiores del ángulo, finalmente. Bueno, muy bien. Entonces, en cuanto estén conformes con su escritura, o bien no tan conformes, pero ya hayan avanzado, pueden mandar una foto directamente por el correo si quieren consultarlo. O esperemos o esperen hasta si tienen paciencia, hasta la clase de ejercicio. Mejor que lo pregunten antes, ¿ya? Para que así estén seguros de que están conformes y así piensan mejor en los otros 11 ejercicios que quedan. Muy bien. Ahí estamos bueno en el tiempo en realidad. Ya, pues. Ya, vamos a leer el enunciado de el último teorema que nos queda del grupo de axiomas de orden. Lo leemos, mañana lo demostramos. Vemos todos los ejercicios que quedan propuestos, podemos conversar algunos de ellos también. Sé que es poquito tiempo, ¿cierto? Les adjunté la guía hoy y, podemos mañana discutir algunos de esos antes de pasar a los de congruencia, ¿cierto? Porque si pasamos al tiro a los de congruencia, a veces uno llena demasiado contenido. Entonces el teorema 9, más conocido como el teorema de la barra transversal, nos dice que si D es un punto que está en el interior del ángulo BAC, siempre considerando la hipótesis de que el ángulo no es nulo ni llano, entonces la recta, perdón, AD intersecta al segmento BC. Entonces la recta AD intersecta a la recta BC. Entonces D, un punto en el interior del ángulo BAC, y la recta AD va a intersectar a BC. Entonces hay cosas que ya tenemos, ¿cierto? Ya tenemos cosas con respecto a BC. Sabemos que todos los puntos de acá están en el interior, ¿cierto? También sabemos cosas sobre esta semirrecta, no de la recta en general, pero sí de la semirrecta. También hay cosas que podemos tener por ahí. Entonces la pregunta es si la intersecta. Bueno, la pregunta no es si la intersecta, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nos permite asegurar que la intersecta? ¿Cierto? Bien. Y entonces, antes de que terminemos la clase de hoy, entonces el enunciado, ¿cierto? Vamos a continuar con él el día de mañana. Hoy en la mañana les adjunté la guía número 1, que son los ejercicios que usted debería demostrar utilizando el axioma de incidencia y de orden. Entonces aquí hay 3 ejercicios, los últimos 2 son los que ya quedó de tarea, ¿cierto? Que es el teorema 6 corolario 2, que acaba de quedar de tarea. Bueno, este lo discutimos más o menos cómo había que escribirlo. Ahora hicimos lo mismo con el corolario 2, entonces por eso nuevamente hago el llamado a que si ya se concentró en el ejercicio y ahora tiene unos minutos y puede hacerlo y escribirlo, mejor escríbelo, le saca una fotito, me lo manda, ¿cierto? Si lo continúa discutiendo, porque a veces si se enfría ese pensamiento en el papel, si usted lo retoma, ¿cierto? 5 días después, a veces uno no entiende lo que uno mismo escribió. Entonces ahí aprovechando que está fresco el razonamiento. Entonces los ejercicios, algunos de ellos ya discutimos en clase. Por ejemplo, el primero, pruebe que un segmento es convexo. Desde el 2 al 5 prácticamente se parecen bastante. Por ejemplo, el número 2 nos dice que si C está entre A y B, entonces todos los puntos del segmento AC están en el segmento AB. En el fondo las rectas coinciden, los segmentos, ¿cierto? El ejercicio 6, por ejemplo, tenemos que si M es un punto en la semirrecta OA, debemos que probar que la semirrecta OM coincide con la semirrecta OA. O en otras palabras, que son las mismas semirrectas, ¿cierto? El ejercicio 7 nos dice que si Q es un punto del semiplano de borde recta L, tales que contienen AP, demostrar que el semiplano de borde L que contienen AQ coincide con el semiplano de borde L que contienen AP. Entonces, en el fondo, esto lo que quiere decir es que si tengo un semiplano, supongamos el de arriba o el de abajo de la recta, y arriba tengo más de un punto, si yo cambio de un punto a otro, el semiplano es el mismo. En el dibujo eso es obvio, ¿cierto?
demostrar que si un plano y una recta se intersectan o se cortan, y el plano no contiene a dicha recta, entonces se cortan en un solo punto. El 9, demostrar que la recta también es convexa. El 10, demostrar que es un segmento y la recta tienen infinitos puntos. Eso también ya lo conversamos, ¿cierto? El 11, que si consideramos pi un plano cualquiera, L, una recta que está contenida en pi, demostrar que existe al menos un punto en el plano que no está en la recta. Entonces recordemos que ahí utilizando axiomas de incidencia y de orden, ¿cierto? Recordemos que en algunos de ustedes no necesariamente hay ejercicios que se resuelven solo utilizando de orden o solo de incidencia. Generalmente los de orden les van a poder permitir ir más lejos, y generalmente si hablan acerca de la existencia de algo es porque utilizamos los de incidencia, ¿cierto? Como por ejemplo justamente el 11. El 11 está pintado para utilizar de incidencia. La diferencia es que las definiciones pertenecen al capítulo de orden, ¿cierto? Bueno, entonces la guía está disponible en el Classroom, ahí en la sección de contenidos como guía 1, para que le dediquen tiempo de reflexión. Y también el programa de evaluación fue actualizado gracias a la observación que hizo Boris, cierto que estaba vacío ahí el archivo. Entonces, ¿qué tenemos como evaluaciones? Creo que lo habíamos mencionado, sin embargo, no les adjunté. Tenemos 4 controles, 2 trabajos de grupo y 3 certámenes. Las fechas están acá, están ahí todas disponibles. ¿Cuál es la primera que debe interesar? El primer control, que sería la próxima semana, es el próximo jueves. Entonces el próximo jueves tenemos el primer control, es bastante cortito, ¿cierto? Todo eso, pero principalmente es para medir y asegurarse de que estamos haciendo el trabajo personal. ¿Ya? Entonces, en el primer control, no deberíamos sorprendernos si salen ejercicios de la guía, ¿cierto? Por lo tanto, ahí el llamado número 1 es a trabajar constantemente en esa guía, dado que de un día para otro muchas veces no salen tan bonitos, ¿cierto? Hay que dedicar ese tiempo de reflexión, dejarlo ahí descansar un rato, decantar, como dicen algunos. Al otro día vuelvo a mirar el ejercicio y a veces le voy a encontrar súper absurdo lo que yo razoné ayer. Como a veces voy a estar conforme, ¿cierto? Y voy a estar más seguro. Entonces ese trabajo es importante y enriquecerlo a través de la discusión en las clases o bien con los compañeros. Si bien sé que muchos de ustedes no se conocen, me imagino que quizás han tenido más de algún trabajo grupal, al menos geometría corresponde solo a la carrera de matemáticas. En el Google Classroom, arriba hay una sala de Meet que siempre está abierta. Eso queda abierta ahí con el propósito de que cuando, por ejemplo, ahora que ya tienen la guía 1 y a veces se quieran encontrar con algún compañero para estudiar, pues si no hay nadie, no importa, se mete ahí y espera que alguien llegue algún día. Y así pueden discutir los ejercicios, ¿cierto? Y digo algún día porque sabemos que esas salas de estudio a veces están vacías 364 días del año, excepto el día antes del examen final, ¿cierto? Pero bueno, la intención es que uno no espera hasta el último día para estudiar, justamente porque ya es tarde cuando eso ocurre. La idea es estar con ventaja. Ahí estoy dando toda la vuelta, le estoy mostrando todos mis contenidos. No importa. Ya, ahí sí. Entonces tenemos el Classroom de geometría euclidiana aquí arriba nomás. O sea, enlace de Meet. Entonces, cuando quieren estudiar, juntarse a estudiar cualquier cosa y no tienen, o les da lata, ¿cierto? Que uno diga, ya, yo pongo un link de Zoom o alguien, un Discord o lo que quiera que sea, siempre está aquí disponible, ¿cierto? Su enlace de Meet para que puedan juntarse a estudiar cuando quieran. Antes me metía, en algún momento cuando inicié esto, yo me metía a veces a ver si estaban estudiando, me di cuenta que casi nunca los pillaba estudiando, entonces ya no ingresé más. Pero también está abierta la invitación en que si un día ustedes se reúnen, se organizan, supongamos me dicen, profe, vamos a estar estudiando el martes a las 6 de la tarde, que tiene un tiempo se mete, yo a veces voy a ingresar. ¿Ya? Les voy a poder aportar en consulta, dudas, o si están solitos también, como un profe no puedo ir a verlo a la oficina ahora, ¿cierto? Porque no está en su oficina, ¿cómo lo hacemos? Lo mismo, puede decir, profe, voy a estar estudiando en el Classroom, en el Meet, por ejemplo, el viernes en la noche, si se motiva por ahí,
Ya, eso se puede hacer. Pero la idea, uno es feliz de saber que están estudiando. Eso.